tiempo. Porque vos podés ser hoy el héroe que determine la victoria que vas a entregar a tu familia más adelante. Mis hermanos, ¿cómo podemos ser nosotros hoy? Paraguay necesita de cada una de nuestras oraciones. Pero también Paraguay necesita levantarse contra este frente que está arrasando con todas las naciones y tiene que ver con leyes que atentan contra el diseño original de Dios. Hay leyes que ya en otros países se establecieron, como por ejemplo la unión de dos personas del mismo sexo, también leyes que habilitan o dan lugar a la muerte misma a través del aborto, legalizando. Pero ¿cuántos creen que Paraguay es el remanente como Israel? Es el primogénito del Señor, es Israel. ¿Y cuántos creen que Paraguay es el remanente también del Señor? Y nosotros tenemos que ponernos firmes y hoy podemos marcar la historia siendo héroes, pero no solamente con oración, también con acción. ¿Y qué te quiero decir hoy? Si vos sos paraguayo y estás habilitado justamente para elegir en las elecciones, no te voy a hablar de política. Quiero que seamos coherentes con lo que nosotros defendemos. Defendemos la vida, declaramos que la vida misma empieza desde la concepción del vientre del ser humano en el vientre de la madre. Creemos de que Dios estableció el matrimonio del hombre y la mujer bajo el pacto matrimonial y ahí es donde derrama bendición. Y nosotros hoy tenemos que firmar, hay un apoyo para que nosotros podamos levantar nuestra voz con nuestra firma, donde se está trabajando en un proyecto para que sea establecido una ley donde se pueda establecer que es delito toda aquella persona o institución que intente establecer leyes en contra de los principios, lógicamente, de la vida, sea castigado. Entonces, ninguna autoridad, ningún civil, nadie tendría la posibilidad de querer establecer o impartir sobre nuestra tierra las leyes que atentan contra la naturaleza. ¿Y sabe cómo podemos ser héroes nosotros? Firmando ese pedido de que se pueda establecer esa ley. ¿Cuántos creen de que nosotros podemos defender? Si vos no te mueves y si yo no me muevo, nosotros podemos orar todo lo que querramos orar acá, pero se deciden en lugares en los estamentos correspondientes. Pero ahora hay un equipo trabajando para poder justamente evitar que esas leyes se establezcan en Paraguay. Ahí afuera está Isabel Krechuk, que es una hermana que está trabajando con el equipo que pelea por la vida. Y ¿saben qué? Ahí te va a esperar al salir para que vos puedas firmar y ser parte. Si vos querés defender a tus hijos, querés entregarle una nación viva, poderosa y santa, apartada de las leyes de muerte, entonces hoy tenemos que accionar nosotros. Esto no tiene que ver con política, no tiene que ver con colores, tiene que ver con que seamos coherentes con lo que predicamos. ¿Me está siguiendo usted? Entonces, ¿querés ser un héroe? Empezá por ahí. Cuando salís, quiero invitarte a que te acerques a Isabel y puedas ser parte de esta lucha. Ahora sí quiero llevarte a lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Y lo titulé así: no te rindas, no es cuestión de valor, es cuestión de fe. ¿Qué diferencia a un héroe de las personas quizás que no son reconocidas o no salieron en algún momento a ser exaltados por hacer una acción heroica? ¿Qué diferencia? Muchos de nosotros pensamos que un héroe es aquel que no tiene miedo a nada, que no tiene temor a enfrentar y va y enfrenta y vence y se convierte, ahí en la adversidad se convierte en una persona. Del anonimato muchos pasan a ser un héroe porque salvó algo, salvó a alguien, así como estamos recordando a Mariscal Francisco Solano López. Pero nosotros pensamos que ser héroe o una persona heroica carece de temor. No, señor, no, señora. Aún dice que el más valiente o la más valiente acción que muchos han hecho o han accionado, lo han hecho con temor. La diferencia es que ellos no se rindieron. La diferencia es que ellos se propusieron vencer y lo lograron. Entonces usted puede ser que tenga temor a ciertas cosas, pero usted puede también ser un héroe. No necesita usted ser quizás carente de temor. No, usted puede ser el más miedoso,
Pero así como cuando está en peligro nuestra familia y aun cuando nosotros sentimos quizás debilidad, defendemos o sacamos nuestras garras y defendemos a nuestra familia. ¿Es así o no es así? Yo te quiero hablar no de Mariscal Francisco Solano López, no, te quiero hablar de los héroes de la fe que en la Biblia nosotros podemos encontrar. Y esos héroes de la fe nos animan. Es más, quedó establecido para mostrarnos el camino que nosotros necesitamos también y las herramientas que necesitamos. ¿Saben para qué? Para poder vencer las adversidades hasta que Cristo venga. ¿Cuántos de los cristianos que están aquí no tienen ningún problema o no sufren ninguna aflicción? Vino el que está libre de todo, de todo desafío, de toda prueba. No. Todos somos probados, ¿es así o no? ¿O soy el único pecador que de vez en cuando tengo que sacar de donde no tengo fuerza para seguir luchando? Todos enfrentamos. La diferencia es justamente en que los que perseveran y los que no se rinden son los que marcan historia. Y ahora vos podés decir, yo voy a marcar la historia para mi familia. Yo voy a ser el que voy a hacer historia en mi casa. Así como acá está esta gente que está de blanco, hoy ellos determinaron no rendirse y se unen al vencedor, se unen a Jesucristo que venció a la muerte misma. Hoy determinaron no avergonzarse de confesar a Jesús públicamente, porque eso es lo que van a hacer hoy. Van a confesar a Jesús públicamente. Y eso es lo que empieza ahí la fe. Atención. En la Biblia nosotros encontramos una larga lista de héroes de la fe. Y a través de ejemplos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron pruebas y aflicciones, pero su fe les permitió seguir adelante. Así también nosotros hoy podemos estar enfrentando dificultades, pero la fe en Jesús nos da la fortaleza para vivir en victoria. Hoy tenemos que tener en cuenta, aunque algunos de los héroes de la fe no vieron cumplidas todas las promesas en su tiempo, nosotros como creyentes disfrutamos de la bendición de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Hoy quizás usted no está y no va a estar usted exento de las pruebas que tienen para usted esta vida. Pero con Cristo usted enfrenta esas adversidades de una manera diferente. Usted cantaba, y si usted cantó con entendimiento, cada canción, por ejemplo, la canción donde dice que tu fidelidad, Señor, es grande. ¿Cuántos están entendiendo lo que está diciendo cuando está cantando que su fidelidad es grande? Su fidelidad nunca podrá separarse de su naturaleza. Y si Él te habló y si Él te dio una palabra, Él lo va a cumplir. Miren, los héroes que no se rindieron son los que están aquí en Hebreos capítulo 11. Y vamos a la palabra, por favor. Y quiero darle una leída y luego vamos a meternos un poquito, pero quiero que usted preste atención. En el Hebreo 11, capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito entender de que Dios está ahí conmigo, de que Él está en mí. Cuando yo tomo a Jesús como Señor y Salvador, no solamente está conmigo, sino está en mí.
O sea que el poder que obra en Jesucristo y que obró en Jesucristo para los milagros que vemos nosotros y encontramos en la palabra, fue su poder mismo, la sustancia de vida misma que yo porto hoy. Por eso es que cuando yo lanzo la palabra en el nombre de Jesús, cuando yo existo y creo de que Él está en mí y yo desato palabras sobre algo, tiene que cobrar vida, porque la vida misma es la que lanzo por medio de la palabra. Las cosas que hoy se ve fueron creadas por medio de la palabra, por cosas que no se veían, no veíamos nosotros, pero el universo mismo fue creado. ¿Cuántos están entendiendo que en su boca hay poder creativo y hay poder de vida? ¿Para qué? Para dar vida a lo que esté muerto o esté sin vida. Gloria a Dios, dicen algunos que ya pensaron que su matrimonio estaba deshecho. Hoy le vas a hablar a ese espíritu que está queriendo matar y sepultar tu esperanza. Le vas a decir: en el nombre de Jesús te ordeno ahora, suelta mi matrimonio, suelta mis hijos, suelta todo lo que está matando, porque ahora desato el poder de vida y vas a hablar vida sobre tu relación. Hay alguien que me cree. 1 o 2 por ahí me creyeron. ¿Cuántos van a hablar vida a lo que esté muerto en las áreas que esté muerto en su vida? Ahí vinieron los creyentes, se despertaron. Mis hermanos, necesito vivir en la palabra, no solamente oyendo la palabra o leyendo la palabra. Necesito pisar, caminar sobre la verdad. La verdad de la vida, la palabra misma, es la que sustenta lo que Él prometió. Y si Él prometió, Él lo va a cumplir por su fidelidad. Tu vida no es como una carrera de velocidad, o nuestra vida no es como una carrera de velocidad. Es como un maratón. ¿Conocen la carrera de maratón? Hay algunos corredores, me parece, acá. Atención, la meta es que vayas a un paso firme para que puedas llegar a la meta, en el caso de que seas un corredor de maratón. Aquellos que corren me van a dar la razón, ¿verdad? Lamentablemente hay gente que están vivos, pero ¿saben qué? Viven como si fuera que ya están muertos, porque han dejado de respirar o de dar vida a esa situación que le está afligiendo. Hay muchos que tiraron la toalla. Decía yo en la primera reunión de que en las carreras de maratón salen una multitud de gente corriendo. En la línea alargada vemos a un montón de gente, ¿verdad? Y a medida que va pasando los kilómetros y van pasando el tiempo, algunos van quedando. Cada vez quedan más gente, más personas, van quedando. Otros ya no corren, caminan. A otros abandonan. Y ¿saben qué? En la vida cristiana, en la vida en Cristo Jesús, nosotros debemos correr como la maratón. Pero ¿sabes qué? La meta no es llegar primero ni segundo. La meta es llegar, y llegar con toda tu familia. La meta es alcanzar el objetivo de que cuando Cristo vuelva, nosotros podamos entrar en la eternidad, en el reposo que Él nos prometió. A pesar de las aflicciones de aquí, yo me aseguro de que la eternidad será verdaderamente para mí y para mi familia. ¿Cuántos me están entendiendo? Acá hay una familia que hoy se va a bautizar. Y nosotros no bautizamos grandes ni chicos, bautizamos creyentes. Y aquí en esta familia, más otro hombre y una mujer también que es fuera de la familia, es el resultado. Allá está Mario atrás. Levanta tu mano, Mario. Ahí, miren, allá está Mario. Él es el papá, es el padre de esta familia. Y saben, él me dice: yo estuve con Solón. Él pasó por la casa de restauración, conoció el poder de Dios, resucitó Mario de todo quizás lo que el enemigo le quería robar. Y hoy dice: mi familia debe de vivir en la resurrección de Cristo que a mí me levantó. Dele un aplauso al Señor. La casa de restauración, quizás con la precariedad
o con lo sencillo que es aquel lugar, o con las necesidades, las limitaciones que tienen. Ahí el Señor está operando y ahí está transformando y ahí está devolviendo a la sociedad los hombres y quizás en algún momento mujeres también, pero por ahora hombres que ya perdieron la ilusión o perdieron ya inclusive el sueño de ser útiles en la comunidad, pero recuperaron porque creyeron en el poder transformador de Jesucristo de Nazaret. Mis hermanos, hoy tenemos que correr la carrera. Hoy tenemos que seguir la carrera. Hay gente que se rinde a mitad de camino porque sienten que ya no vale la pena seguir. ¿Quién te dijo que no vale la pena seguir? Yo quiero que hoy prestes atención. El desánimo es una enfermedad mortal. Y por eso es que el desánimo mata proyectos, mata empresas, mata ministerios. Vemos iglesias, es impresionante la estadística en Estados Unidos de la cantidad de iglesias que se van cerrando, de la cantidad de ministros que se van apartando del ministerio. ¿Y saben por qué? Porque han perdido la esperanza, se rindieron. Pero aquí en Encarnación está floreciendo una iglesia que está enviando misioneros a aquel lugar al norte para volver a encender con la llama del fuego de la pasión, con el don que se les fue dado. Y aquí están los cristianos, aquí están los hijos de Dios del Paraguay que van a salir a encender y serán luz para las naciones, como dice nuestra escuela de Itapazo. Es que nosotros vamos a rendirnos si vivimos por nuestra circunstancia. Vamos a rendirnos si vivimos por lo que nos rodea, lo natural. Pero nosotros somos de aquellos que tenemos la certeza de lo que esperamos. Tenemos la convicción de lo que no vemos. Por eso es que seguimos profetizando que 100 iglesias el Señor le pidió al pastor Donald que vamos a establecer para evangelizar. Así también yo creo y le añado 100 escuelas también se levantarán para poder salvar generaciones, para educarlos desde el niño y para formarlos en el poder de la resurrección de Cristo. Lo vamos a ver. Mis hermanos, les quiero dar algunas características de los verdaderos héroes de la fe. Y el primer lugar, si usted quiere anotar, una de las primeras características es de que tenían fe. Número uno, parte de ahí. Tenían fe. Como dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted puede leer, y vamos a meternos un poquito más en el capítulo 11, pero vemos tantos ejemplos que nos van a ir quizás inyectando a nosotros en el espíritu el deseo de volver a retomar lo que hemos dejado atrás. La segunda característica, que tenían buen testimonio. Dice, de buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque le creyeron. Porque le creyeron al que les dio la promesa, al que les llamó. Porque creyeron en el poder de vida que hay en su palabra. Mi hermano, esto no es solamente letra, esto es espíritu y es verdad. Y cada vez que usted toma una palabra y usted la consume, eso es como una inyección, realmente una inyección anímica, pero no solamente de palabras de ánimo, sino que hay vida que usted recibe en su espíritu para seguir luchando. ¿Qué áreas de su vida necesita el milagro de Dios? Piense en este momento. ¿Qué área de su vida usted dice, esto nunca me alcanzaría a mí? ¿En qué área el enemigo sembró en usted incredulidad? ¿En qué área de su vida sembró en usted el desánimo? Porque hoy quiero desatar sobre su vida la palabra de Dios para que vuelva a resucitar eso que está muerto. No es Julio, es su palabra lanzada y esa palabra tiene poder de vida. Ahora, la tercera característica dice que por su fe agradaban a Dios. Y fíjense lo que pasó con Enoc. Versículos 5 y 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Cuántos quisieran ser recordados como Enoc, que dice que caminó con Dios y también que dice también de que agradó? Había testimonio de que agradaba a Dios la vida de Enoc. ¡Qué tremendo! ¿Cómo yo puedo adquirir esa comunión con Dios? Es creyendo de que cuando estoy hablando con Él, de que yo en esta tierra camino y estoy en compañía de ese ser superior al cual algunos lo llaman la fuerza del universo, otros le llaman fuerza superior. No, mi hermano, Él es Dios, el creador del universo, el que creó esta tierra bendita, el que creó tu nación, el que te dio vida a vos. Ahí cuando engendró tu madre en su vientre, ya te puso nombre. Él ya asignó una asignación divina para que en esta tierra vos puedas impactar en la comunidad. Pero vos tenés que creer que Él pensó en vos. Vos no sos un error de tus padres, no. Vos no sos en la equivocación de tu madre, no. Vos sos el sueño de Dios, el que creó con un propósito. Y hoy te vas a levantar. Hoy no te vas a quedar tendida ni tendido ahí es donde el enemigo te quiere tener. Hoy vos le vas a pisar la cabeza. Puede ser que Él te hiera en el talón, pero hoy le vas a pisar la cabeza. ¿Cuántos hoy van a pisar? Pisa así fuerte. A ver, que se escuche. A ver. Está ahí gimiendo. Es que ya está muerto, está vencido. Satanás está vencido. Pero yo necesito. Hoy trataba de hacerle... ¿Cómo pueden sentirse vencedores? Le decía en el primer culto. Y hay una sola manera, si es que te cuesta, ponete una remera blanco y negro así que tiene una franja. Y vas a decir, yo soy vencedor. Aplaudí, aplaudí, aplaudí. De alguna manera tenés que convencerte. Y solamente revistiéndote de justicia. Revistiéndote con la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, estás libre de toda condenación. El desánimo, la muerte, todo aquello queda detrás, porque vos estás en el Todopoderoso. ¿Me estás siguiendo? El siguiente punto, la siguiente característica dice que eran obedientes a los mandatos de Dios. Y te estoy dando las características de los hombres de la fe. Te voy a recordar. El primero era que tenían fe. Segundo es tenían buen testimonio. Tercero, por su fe agradaban a Dios. El cuarto, eran obedientes a los mandatos de Dios. Por eso es que a Noé se les reían, se burlaban. Porque Noé creyó de las cosas que nunca existieron. Él le creyó a Dios y él preparó para salvar a su familia. Vos hoy, cuando te vayas a tu barrio o cuando estés con tus compañeros de trabajo y vos estés construyendo el arca, se te van a reír. Se te van a reír y se van a burlar de vos. Pero ¿sabes qué? Vos, no por lo que se vea, vas a seguir obedeciendo. Vas a seguir obedeciendo porque la palabra de Dios se cumple. Y porque lo que Él te promete, Él lo va a cumplir. Y cada mandato es por tu bien. Cada mandato es por tu seguridad. Cada mandato es para que Él derrame sobre vos lo que Él tiene preparado. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero si no crees, lo que va a derramar sobre vos es la lluvia, el diluvio, como arrasó y condenó a los que no creyeron cuando Noé preparaba el arca. ¿Con cuál de los dos grupos querés identificarte? ¿Con el que pasa el ridículo por ser el cristiano de esta época? ¿Por el que rechaza el pecado? ¿Porque el que rechaza el deleite? ¿El que rechaza el placer de este mundo que pronto los enterrará? Quizás así como el diluvio, pero los enterrará separado de Dios en el lago de azufre donde el infierno está preparado. Así como muchos dicen, no se habla del infierno. Es que no necesitamos hablar mucho del infierno, porque yo estoy seguro, si yo conozco el original, si yo conozco el billete original, no voy a tomar el falso, enseguida voy a identificar. Por eso es que los que están en la iglesia de Dios deben de conocer la verdad, deben de vivir la verdad, para que cuando aparezca lo falso de la promesa del enemigo, vos digas, no, esto no es para mí, y rechaces.
porque también tendrán su lugar los que desobedecen. ¿Alguien está entendiendo? El punto número 4 entonces eran obedientes. Ahora, el punto 5, tenían su confianza puesta en Dios y en sus promesas. ¿Y qué dice el versículo 8? Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros anhelamos o por años buscamos qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Cuánto hay muchos que todavía no saben para qué Dios les trajo en esta tierra? Y es uno de los peores enemigos de la humanidad. El día que yo entendí que Dios me llamaba para ser su instrumento, dejé de soñar mi propio sueño para poder adquirir el sueño de Dios. Hay muchos que van a tener que renunciar y van a tener que dejar quizás atrás sueños personales para cumplir el sueño de Dios. Pero ¿qué tienen que asegurarse? De que Dios les llama a hacer eso. No a que usted vaya y deje todo de balde lo que está haciendo. No, Señor. Usted necesita entender el propósito de Dios para su vida. Y usted debe creer, aunque usted no lo vea, lo que inmediatamente Dios va a hacer en su vida. Usted está creyendo y sabe de que Dios lo va a hacer en algún momento. Usted tiene que salir de la barca hoy. Hay muchos misioneros que están dormidos y que necesitan la resurrección de Cristo para amar lo que Él está amando. Y están sentados en oficinas, están sentados quizás en empresas, pero sí tiene un llamado quizás a un nivel más de compromiso con el Señor. Hoy el Señor, oro para que el Señor hoy te aclare, que hoy te comprometas a lo que Dios te llamó hace mucho tiempo. No necesariamente usted tiene que dejar de hacer lo que hace para cumplir la asignación que Dios le dio. Porque puede ser que usted esté cumpliendo ahí donde está, pero usted necesita comprometerse con el Señor por fe en ciertas cosas que usted no lo ha hecho. Hay mucha gente que necesita dar el paso de fe hoy como ellos. Hay muchos que tienen que ser hoy los héroes de su familia o los héroes de esta temporada, los héroes de esta casa. ¿Saben por qué? Porque tienen que dar el paso de fe. Abraham, sin saber dónde le llevaba, él obedeció y salió. Dejó a su parentela y salió. Pero era dentro del propósito de Dios. ¿Qué es lo que hoy el Señor te está diciendo de que tenés que mover para que se cumpla el plan de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que tenés que dejar? ¿Qué es lo que tenés que renunciar? ¿Qué es lo que tenés que cambiar en tu vida? Vos y el Señor conocen. El otro, el punto 6, y voy cerrando esta parte. Le creían lo imposible a Dios. Esa es una característica. Le creían lo imposible. ¿Y qué dice el versículo 11 y el versículo 12? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Miren, Sara y Abraham son los más nombrados cuando hablamos de la fe. Pero ¿cuántos sueños estériles están hoy? Porque el enemigo esterilizó. Y como decía el domingo pasado, paralizó a muchos en lo que Dios le llamó. Hoy tenés que creerle a Dios como creyó Sara y como creyó Abraham. Hoy se van a engendrar nuevos sueños, se van a engendrar nuevos planes, hoy van a resucitar y hoy van a engendrar
Y de aquí a 9 meses vamos a ver también aquella que dijo que yo ya no sé. Dijo, pero el Señor dice, yo sé, porque necesito enviar ahora un guerrero para la siguiente generación. Y quizás van a dar testimonio. Pastor, ¿se acuerda aquel domingo 3 de marzo? Bueno, aquí está. Es el fruto de la fe de Sara y de Abraham. ¿Cuántos están creyendo y cuántos están siguiendo? Porque el Señor tiene que preparar las siguientes generaciones y lo va a hacer en tu familia. Y vamos a levantarnos en fe. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo te dije que las características son esas. Pero ¿qué es lo que rescatamos de los hombres de la fe? Son 3 cosas importantes. Primero, que aquellos héroes de la fe, sí, no se rindieron porque escucharon la voz de Dios. ¿Tenés una palabra de Dios para lo que hoy el Señor quiere hacer contigo o quiere hacer a través de tu vida? No hay manera de resistir a ninguna tentación o a ninguna aflicción. No hay manera de resistir si yo no escucho la voz de Dios y no tengo la voz de Dios. Necesito. Segundo punto, los héroes que no se rindieron eligieron confiar en Dios y no en su realidad o en sus habilidades naturales. Cuando Pedro fue desafiado a salir de la barca, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que cambió o qué es lo diferente de Pedro a los demás discípulos que quedaron en la barca? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Alguien puede decirme, ayudarme a predicar? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Por qué salió de la barca él? Porque fue movido y vio a Jesús. Los otros no vieron, pero Pedro caminó sobre las aguas, solemos escuchar, ¿verdad? Pedro caminó sobre la palabra, porque cuando él le dice a Jesús, di para que yo vaya junto a ti. Cuando él le pide a Jesús que dé la orden, cuando Dios dio la orden o cuando Dios da la orden, es el momento de bajarse de la barca. Aunque pareciera ser una locura, pero cuando escuchás la voz de Dios, es donde Él pone el piso para que vos pises sobre eso y puedas salir de la barca. Hay muchos que salieron de la barca en su primer paso para emprender y hoy se están convirtiendo en grandes lugares como fuente de grandes ingresos para su vida y para muchos y también para el reino de los cielos. Si el Señor te dice, sal de la barca, ven, ¿qué es lo que tenés que hacer? Creer en su palabra, no en tus circunstancias. El tercero, ¿qué fue lo que hizo en este segundo? Confió Pedro en la palabra de Dios. Y el tercero, los héroes que no se rindieron, ellos eligieron, sí, decidieron obedecer los mandatos y las promesas de Dios y para el bien de otros. Todo lo que encontramos en la Biblia es justamente para que podamos nosotros ser útil a los demás. ¿Cuántos hoy están decididos a oír la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios? ¿Hay alguien que está hoy decidido a obedecer? Algunos. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están decididos a oír la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios? ¿Habrá alguien?